Y bien, estamos con Alberto Borea, vocero de Perú Posible, con quien vamos a hablar acerca de esta promesa de Alejandro Toledo que nosotros hemos criticado acá, de mantener estables o incluso eventualmente hasta reducir el precio de los alimentos. Alberto, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme, además por un tema en que tú has expresado una opinión contraria y que nos permite precisamente dialogar sobre eso. Así es, Alberto Borea se ha vuelto economista, entonces... No es economista. Yo tampoco lo soy, yo sé que es un tema... Es de sentido común. Bueno, pero digamos, la crítica que hemos hecho nosotros acá es que es simplemente imposible asegurar la estabilidad del precio de los alimentos, porque esto depende del mercado mundial. Y en el mercado mundial los alimentos están subiendo, ¿no? Entonces, si suben, pues aquí subirían y no hay manera de hacerlo. Es una promesa irresponsable, en el sentido de que lo que va a provocar es, cuando suban los alimentos, desengaño en la gente se va a sentir burlada, engañada, y entonces la popularidad de Alejandro Toledo va a caer, se va a desplomar, como ocurrió ya en el primer gobierno, por promesas incumplidas, y entonces pues la gobernabilidad, la legitimidad, la democracia se pone en cuestionamiento, e incluso la estabilidad democrática, ¿no? Bueno, esa es nuestra preocupación. Creo que tu presunción es absolutamente equivocada. Alejandro Toledo está planteando una cosa que ya hizo, y sus adversarios lo que están diciéndole es precisamente que ellos no pueden hacerlo. Lo que están señalando es que en este campo tanto el alcalde Castañeda como los demás contendores tienen serias limitaciones para poder conseguir esa meta que ya Toledo consiguió. Yo he traído hoy día un cuadro en donde precisamente comparándose los 10 países de América del Sur, tú te das cuenta cómo durante los 5 años del gobierno de Toledo, ahí lo tienes, ¿no? Ese es el promedio anual de inflación 2001-2006 en los países de América del Sur. Cuando gobernó Toledo y cuando todos los países, Venezuela, Argentina, Uruguay, Ecuador, Paraguay, Brasil, Colombia, Bolivia, Chile y Perú, tenían las mismas presiones internacionales y en consecuencia dependía mucho de las políticas que tomaba el gobernante para poder mantener bajas las tasas de inflación y en consecuencia mantener, entre otras cosas, los precios estables para la economía popular. Y entonces, con las mismas situaciones, tú ves cómo en Venezuela subió 20.1% la inflación y cómo el Perú fue el que lideró durante esos 5 años 1.8. Bueno, pero en consecuencia, Alberto, pero es que eso tiene una consecuencia. Y la consecuencia es que frente a los mismos estímulos, Alejandro Toledo y su equipo gobernaron bien y permitieron que los precios fueran estables. En consecuencia, no es una promesa irresponsable, sino es decir, como manejamos la economía con responsabilidad, así la vamos a continuar manejando y eso le garantiza a las personas que los 10 panes que recibió Toledo de Fujimori por un sol, queden con 10 al momento que le entrega García. Hoy día son solo 4. Bueno, pero perdón, Alberto, esto está comparando las políticas fiscales y antiinflacionarias de estos países. En el Perú se había estabilizado ya desde los 90, desde el año 95, 96, se había estabilizado por completo la economía y la inflación era muy baja. En la época de Toledo efectivamente no hubo prácticamente inflación, efectivamente porque los precios internacionales tampoco subieron. En cambio en los demás países habían políticas en los demás países subieron para los demás países, pero para el nuestro no subieron, ¿no? Eso tiene que ver yo no he dicho eso, con el manejo de la economía responsable. En los demás países ha habido políticas expansivas y entonces han generado inflación, pero los precios internacionales para ellos también fueron bajos y sin embargo han generado inflación porque han manejado más sus economías. Bueno, pero si nosotros tenemos ese gráfico... ¿Cuál es el resultado? Mira, Jaime, el resultado es el siguiente, antes de pasar a tu gráfico. Este no es. El resultado es el siguiente, con las mismas condiciones, mientras en los demás países que como Chile y Colombia, por ejemplo, que son países que han crecido, no han llegado a estas metas, nosotros sí llegamos. Entonces no es irresponsable que un presidente que manejó la economía de una manera que todo el mundo le entiende que es acertada, y hoy día Alejandro Toledo es consultado por diversas autoridades del mundo y por presidentes incluso que están en ejercicio, incluso el presidente Correa del Ecuador llama a Alejandro Toledo y lo sienta con sus ministros para que explique cómo maneja la economía durante los años en que él estuvo en el gobierno, ¿no es verdad? Toledo es un referente en esta materia y con las mismas condiciones, Alberto, que los demás. Aquí tengo, fíjate, esta secuencia de precios, ¿no? Entre los cereales, por ejemplo, se han multiplicado entre casi
en los aceites y grasas en más de 4 veces entre el 2000 y el 2010, digamos. Se ha multiplicado por 4 el precio, ¿no? Pero la gran subida se ha producido en los últimos años. En las épocas de Toledo prácticamente no hubo subida. Esto se nota acá. Bueno, el índice FAO para los precios de los alimentos, no sé si podemos ver acá. La época del 2001 al 2000 casi no hubo subida de precio internacional. La subida se ha producido después. Y cuando suben los precios, aquí también subieron el año 2008, cuando suben los precios, nosotros importamos trigo. Todo el trigo que consumimos, casi todo lo importamos. Importamos más de la mitad del maíz que consumimos. Entonces, inevitablemente tiene que subir acá, bueno, ¿no es cierto? Y así como sube en otros países. Entonces, si eso le pasa a Toledo, va a tener que subir, salvo que quiera controlar los precios. ¿O es mago? No, fíjate tú. Es un hombre que ha tenido éxito en estas políticas y en consecuencia puede ofrecer lo que ha tenido éxito. Yo no podría decir, por ejemplo, del alcalde Castañeda, que él no es capaz de hacer una línea de metropolitano. Él es capaz de hacer una línea metropolitano y estoy seguro que cuando se lance nuevamente a la alcaldía y plantee efectivamente que va a ser el metropolitano, seguramente todos le vamos a creer, porque más allá de si tiene algunas fallas en algunos codos o si, en fin, los ómnibus van o no van a determinada velocidad, hizo el metropolitano. Entonces, en ese punto, Castañeda es creíble. En lo que no es creíble, por cierto, pero pretende pasarle la ineficiencia a los demás, es cuando dice, ustedes no pueden hacer aquello que yo no puedo hacer. Y Toledo ha demostrado que sí puede hacer lo que está planteando, porque ya lo hizo. Es decir, no es que estoy diciendo algo. A mí me dices, vas a correr. Eso no lo hizo, Alberto, eso no lo hizo él. Eso no lo hizo él, eso lo hizo la economía mundial. La economía mundial, los precios de los alimentos no subieron, o subieron muy poco en esa época. Si ¿no es cierto? Ahora es que han subido en los últimos años, se han disparado. Tú de todas maneras quieres que lo come el tigre cuando te estoy explicando. No, pues, te estoy explicando con un cuadro que con la misma situación para Venezuela, Argentina, Uruguay, Ecuador, Paraguay, todos los países, mientras el presidente Toledo tuvo una... Fíjate tú, además, lo manejó bien, lo heredó de Fujimori y lo manejó bien. Eso sí estuvo muy bien. Muy bien. Porque lo manejó bien heredado. Eso es heredado. No es heredado. Porque fíjate tú la diferencia. Aquí te traigo un librito, porque sé muy bien, más o menos, del liberal pies que cojeas, de este librito o sea que no es liberal, así es, de Amartya Sen, que se llama Development as Freedom, ¿no es verdad? El desarrollo como libertades. Y esa es la gran diferencia entre una política totalitaria y dictatorial como la de Fujimori, con la concepción de desarrollo que tiene Alejandro Toledo, que es compartida, digamos, también con pensadores, no solamente como Amartya Sen, sino también como yo soy Festín. No te desvíes del asunto. Es que no me desligo, porque estoy yéndome a decirte este tema que es estadístico, y tú pretendes, si en Venezuela, de todas maneras, en Venezuela hay inflación. Sácale a Venezuela. Todos esos países. Pon a Chile. Estaba 50% más que el Perú. 50% más que el Perú. Ya. Pon a Colombia. Tuvimos una mejor... 4 veces más que el Perú. Entonces, tú quieres decir que el que tuvo éxito no tuvo éxito. Bueno, es que eso no está bien, pues. A ver, perdón. Alan García, el monstruo, el cuco de Toledo. Alan García, hoy, durante todo el gobierno de Alan García, la inflación ha sido la más baja de América Latina. La más baja, igualito que Toledo, la más baja, porque tenemos una política fiscal extraordinariamente bien manejada y heredada desde los años 90. Entonces, felizmente eso se ha institucionalizado en el país. Pero aún así... ¿no? Y sin embargo, durante Alan García hemos crecido más que todos los demás países de América Latina. Entonces, el Perú está en esa línea. Entonces, sería un crimen que efectivamente no se mantenga eso. ¿Sí? Pero si suben los precios de los alimentos, tienen que subir acá. Escúchame, pues, efectivamente, la tasa de Alan García durante estos años ha sido 4% a diferencia de Alejandro, que fue 1.8%. Pero la más baja... Es más del doble, está bien, pero es más del doble. No es más del doble, sí. No es 4%. Es más del doble, anual, ¿ya? Ahora, lo que yo te digo es, lo que Alejandro Toledo plantea con precisión es, nosotros vamos a volver a hacer lo que ya hemos hecho y lo vamos a hacer mejor. ¿Mejor por qué? Porque no solamente vamos a estar centrados en el tema económico, sino en el desarrollo social. ¿Qué pasa si
digamos, en este momento hay un gran crecimiento de las clases medias en los países emergentes, no, entre ellos el Perú, pero sobre todo en la China, en el Asia, etcétera. Entonces la demanda de alimentos es cada vez mayor y a su vez en estos momentos hay sequía y entonces la oferta es menor, entonces los precios se han disparado. En los últimos 5 meses los precios se han doblado a nivel internacional y aquí todavía los estamos manteniendo más o menos, pero van a tener que subir, de todos modos van a subir en estos meses, ¿no? Y lo mismo le puede pasar a Toledo ese segundo o tercer año, nuevamente una subida de precios. ¿Qué va a hacer cuando suban los precios? Nosotros importamos todo el trigo, importamos casi todo el maíz, importamos parte del aceite. ¿Qué va a hacer? ¿Va a poner control de precios? Bueno, va a hacer políticas adecuadas como las hizo durante su primer régimen para procurar que ese impacto no caiga en los sectores populares de la manera como cayeron. Los precios no subieron en el primer... Por eso te digo. Los precios internacionales no subieron. No, pues, pero... No subieron durante Toledo. Subieron para todos igual. O sea, vamos a decir de una manera. Ya estamos repitiendo la discusión. Por supuesto, porque tú insistes, a pesar de que yo te demuestro lo contrario, a pesar de que yo te demuestro con estadísticas, tú insistes en tu rollo ideológico. Me estás comparando. Y tu rollo ideológico no es exacto, y el Perú sabe perfectamente cómo lo sabe. Es un gráfico. Oye, acá está el gráfico. Acá está el gráfico. Claro, pero eso estás comparando políticas fiscales. Aquí está el gráfico, pues, Jaime. Pero eso lo mismo puede escribir García. Jaime, por eso te digo, pues mira, volvamos a un tema práctico. Ya tenemos que terminar. Jaime, lo que yo te digo es lo siguiente, fíjate, hay una cuestión clara. Ahí está en pantalla el gráfico que nosotros mostramos, cómo entre la época de Toledo sube muy poco y después es con García, que es el precio internacional, estamos hablando del precio internacional de los cereales, de los alimentos. El resultado, lo que el presidente Toledo plantea es una cosa que ya hizo, en consecuencia para él no es latín o ofrecer lo que ya hizo bien. El alcalde Castañeda, que no tiene respuesta frente a esto, naturalmente lo ve raro. Alberto, ¿cómo va a ofrecer que el precio mundial no va a subir? No puede ofrecer eso. Él no ha ofrecido eso. Claro, ha dicho que va a mantener estables los precios, pero esos precios dependen del precio internacional. Entonces lo que está diciendo es no va a subir el precio internacional. Él no tiene, es poderoso, pero no tiene tanto poder. Tú y yo hemos comenzado esta discusión con una asunción pareja. Ni tú ni yo somos economistas. Sin embargo, Alejandro Toledo... Bueno, le voy a preguntar a un economista después. Alejandro Toledo es un reconocido economista y que es consultado por distintos gobiernos del mundo. Educación, no es un macroeconomista. Está bien, es un economista con resultados. Es un economista con resultados. Y lo que importa son los resultados. ¿El Perú qué quiere? El Perú quiere precios estables, el Perú quiere mejor educación, cosas que Alejandro Toledo puede hacer y va a hacer, independientemente de que... Aquí podemos ahorrarnos, como dicen... Ya, te dejo la última palabra para terminar. Bueno, gracias, porque más de la mitad fuiste tú, pero me encanta entrevistarte. Muchas gracias, Alberto, por tu participación. Ya nos ganó el tiempo. Déjame un minutito no tenemos un minuto. Bueno, 30 segundos, para decirte que cuando nosotros estamos planteando una cosa que vamos a hacer, es porque efectivamente ya se hizo. Y en consecuencia no es latín y es una promesa seria de una persona seria que gobernó el Perú con buenos resultados. Muy bien. Alberto Orea, muchas gracias, vocero de Perú Posible, que lamentablemente no va al Congreso. No sé por qué la mejor gente de Perú Posible no va al Congreso y más bien los candidatos al Congreso son personas, bueno, algunas de ellas un poco ya cuestionadas en el pasado. Vamos a ir a una pausa, regresamos con Liliana Rojas Suárez, una economista internacional, para hablar de estos temas precisamente.